Auspicia Impacto Económico RSB. Segundo bloque de Impacto Económico, nueva generación de camiones Volkswagen Delivery. Es fuerte, potente, económico y resistente. Es camión por fuera y auto por dentro. Es la nueva evolución del camión. En Neuquén y Río Negro, concesionario Comahue Trucks. Sitio web comahue-trucks.com. Continuamos analizando la economía, la evolución del dólar, junto al doctor Pablo Guido. Pablo, te pido algún dato de déficit fiscal, gasto público a nivel país, digamos, a nivel global. El déficit fiscal, el de las provincias, no tengo el dato, pero el déficit fiscal del gobierno nacional el año pasado fue alrededor de 630, 640 mil millones de pesos, ¿sí? Lo que se llama el resultado financiero, claro, el final. Que incluye pago de intereses de la deuda. Incluye pago de intereses. Que no es el déficit fiscal primario del cual habla mucho el gobierno, porque sí, en el primario lo que se excluye es el pago financiero, claro, de intereses, ¿sí? Que es lo que efectivamente se está reduciendo. El problema es que el déficit fiscal global no te baja tanto, porque como tenés déficit fiscal y te tenés que salir a endeudar, lo que pagás de intereses va creciendo, claro, ¿sí? Que se duplicó entre el 2017 y el 2016, con lo cual lo que te ahorrás en la baja de subsidio a las tarifas, te lo desahorrás, por decirlo de alguna, claro, manera, en el pago de intereses, claro, ¿sí? Y eso es lo que se está discutiendo, o sea, en los mercados, no solo locales, sino del exterior, es si este ritmo de desintoxicación, digámoslo así, de baja de déficit fiscal, es acorde a lo que los mercados están dispuestos, claro, a pagarte en los próximos años. Claro, porque el aumento en la tasa de interés en Estados Unidos hace que el endeudamiento obviamente sea más caro, cosa que preocupa. El costo del capital va a ser más caro para todo el mundo, claro, claro, ¿sí? No solo para las empresas, sino para los gobiernos, claro, que quieran, bueno, tomar deuda. Claro. Y eso te genera un problema, porque si el stock te va creciendo y a la vez te crece la tasa de interés que pague ese stock, el pago de intereses tiende a subir. Bueno, y en relación al aumento de la tasa de interés a nivel interno, la tasa de referencia monetaria que pasó del 27,25 al 30,25 hace que obviamente el endeudarse sea más caro, ¿no? También, lo cual impacta en la actividad económica. Sí, bueno, es el famoso costo de capital. Para hacértelo sencillo, cuando una empresa le va bien, significa que su la rentabilidad sobre la inversión supera el costo del capital. Entonces, si a vos te sube una parte de la ecuación del costo del capital, claro, tu tasa de rentabilidad tiene que crecer. El problema es que tu tasa de rentabilidad está determinada por dos o tres cosas: por tu nivel de facturación, por tus gastos operativos, claro, por el pago de impuestos. Claro, que eso tampoco ha bajado casi nada, digamos, ¿no? La carga tributaria ha bajado, no al ritmo que se estaba esperando, para que la economía crezca a una tasa mayor. Es decir, el gobierno dijo que en los próximos años el Producto Bruto, la esperanza, la expectativa es que crezca el 3% anual. Yo te hago te doy un dato. Para dentro de 20 años vamos a ser 50 millones los argentinos. Para tener el mismo ingreso per cápita que los españoles, tenemos que triplicar el Producto Bruto. Y para triplicar el Producto Bruto tenemos que crecer en los próximos 20 años no 3%, sino 5%. Para lo cual hacen falta inversiones. Para crecer al 5%, vos necesitas un nivel de inversiones que aún no tenemos, ¿sí? El nivel de inversión de la Argentina es alrededor del 20% del producto. Voy a hacer un pie de página, de los cuales, de ese 20%, la mitad aproximadamente, es construcción de viviendas. O sea, no es equipo, maquinaria, claro, etcétera. No es aumentar la capacidad instalada para producir. Bueno, no es aumento de productividad. Entonces tenés que ir a niveles de entre el 25 y el 30% de inversión en relación al Producto Bruto. O sea, todavía necesitas, digamos, una llegada de inversiones mucha mayor a la que hoy tenemos, para crecer a una tasa
que te lleve dentro de 20 años a ser un país como España, que no es de los países, es un país desarrollado, pero es de los países, no te diría de menor ingreso per cápita, pero de Occidente no es de los mayores. Ahora, pero fíjate cómo el no atacar el déficit fiscal en forma contundente, el gasto público, el continuar el ritmo de endeudamiento para financiar ese déficit, tiene su costo, ¿no? En términos de inflación, de nivel de actividad, por esto de no realizar el ajuste en el sector público que hay que hacer. Bueno, lo que pasa es que el gobierno ha optado por tomar el supuesto de que si el ajuste lo hace de una manera menos gradual, eso puede generarte problemas sociales significativos. Es decir, como hay 30% de pobreza, 25%, bueno, ahora la última medición, bajar el gasto significaría un ajuste sobre sectores más frágiles, más débiles. Y bajo ese supuesto, entonces, el ritmo de ajuste es menor. La pregunta que tenemos que hacernos es si ese gradualismo te alcanza, digamos, vamos a ponerlo así, el gradualismo supone que te tenés que endeudar a un ritmo muy importante para financiar el déficit. Claro. Lo que no sabes es si ese déficit te lo van a seguir financiando durante tanto tiempo, claro, para alcanzar, ¿no? Es decir, claro, para llegar al nivel de ajuste adecuado, te tenés que endeudar durante muchos años. No, y no atacar la causa del problema tiene consecuencias, obviamente. Lo seguís pateando para adelante. Sí, pero a ver, me pongo en la cabeza del gobierno. Lo que el gobierno está suponiendo es que esta estrategia gradualista, en el buen sentido, yendo en la dirección correcta, le va a permitir a la economía argentina recibir un nivel de inversiones tal que te genere en el sector privado una tasa de crecimiento más grande, mayor nivel de empleo, salarios, etc. Todavía es muy temprano para conocerlo, eso lo verán en perspectiva los historiadores, pero el año pasado crecimos 3%. Ahora, el tema es que las inversiones no se han concretado en la medida que se esperaba, ¿no? No, eso el gobierno ya lo tiene claro. Sí. Te pido una reflexión sobre el tema tarifas, más a nivel conceptual. ¿Cómo estás viendo este debate entre el gobierno, la oposición, mismo dentro de la coalición Cambiemos hay diferencias? ¿Cómo enfocas el tema tarifas? Mira, el nivel tarifas no es conceptualmente fácil explicarlo. Vos durante los últimos 15 años, del 2000 al 2015, los precios te aumentaron más o menos 1.300%, o sea, 14 veces, ¿sí? Los salarios te aumentaron 1.600, o sea, más que la inflación, con lo cual en términos reales el salario real creció, ¿sí?, en todo el periodo. Por eso tuviste un boom de consumo, ¿viste? Bueno, todo lo que sabemos. Creció también porque tuvimos tarifas regaladas, ¿no? Bueno, y las tarifas, por ejemplo, en Capital Federal aumentaron 15% las de electricidad. Entonces, la respuesta obvia, ¿cuál es? Frente a este incremento en los precios y al tener ningún incremento en el nivel tarifario, las empresas desinvierten, con lo cual por eso en verano se te cortaba la luz porque toda la gente, digamos, al ser regalada la electricidad prendía los aire acondicionados y en invierno con el gas pasaba lo mismo. O sea, el nivel de consumo te aumenta, o sea, vos te regalan algo. Sí, lógico. No sos económico. La cantidad demandada de ese algo que es claro, casi gratis va a subir exponencialmente. Y al no haber inversiones tenías un problema para adelante porque la producción de esos servicios que iba a ser cada vez menor. Ahí te agrego un dato. Según un informe de Fiel que presentó Fernando Navajas, desde el 2003 al 2015 lo que se gastó en materia de subsidios fue de 18.700 millones de dólares. Plata que puso el Estado, que obviamente ponemos nosotros, ¿no? Sí. Pusimos como contribuyentes. Yo el otro día viendo las cuentas del sector público, en el tema de subsidio de tarifas de electricidad y gas, entre el 2017 y el 2016 hay una reducción, sí, en términos presupuestarios. Sí, sí. ¿Sí? Después tenés subsidios al sector industrial y al agro, pero no son significativos.
Sí, lo grueso es energía y transporte. Básicamente. O sea, lo que tenemos que saber, que inclusive con este nivel tarifario actual, que viene, o sea, las tarifas vienen creciendo, todavía no te cubre los costos de producir esos servicios. Entonces todavía tenés por delante, no sé si será este año o el próximo, aumentos. En electricidad todavía tenés que aumentar 20, 25%, en gas algo parecido, entonces todavía no está terminado el proceso de actualización tarifaria. ¿Cómo ves el planteo de la oposición, o de parte de la oposición, de retrotraer tarifas o de que aumenten el ritmo del incremento de los salarios? Eso es un disparate. Es decir, la gente que generó el problema, porque todos los que están en la oposición, todos, obviamente el Partido Radical forma parte de la coalición Cambiemos, obviamente, pero la gran mayoría, si no es todos, estuvieron de acuerdo en el congelamiento de tarifas. Claro. ¿Sí? O son unos ignorantes o son gente muy cínica, porque lo que tendrían que hacer es acompañar el proceso para que la gente dentro de un par de años pueda abastecerse de estos servicios. Claro. Bueno, además estos aumentos fueron votados en el presupuesto de 2018, ¿no? Sí. Por el Congreso. Sí. O sea, tienen que respetar una ley, lo cual no están haciendo, pero no es sorprendente esto. O sea, en el gobierno, en el bloque que quedó kirchnerista, no es sorprendente. Si hay algo, no sé, podríamos utilizar pocas palabras para calificar al gobierno kirchnerista y a los actuales representantes del kirchnerismo en el Congreso, es que son unos descerebrados, son unos mamarrachos, en términos económicos, gente ignorante o que no tiene buenas intenciones. ¿Sí? O las dos cosas. Esto, ¿no? Este famoso, digamos, run run que dejaron una bomba con una mecha corta, uno lo está viendo actualmente. Sí. Bueno, pero acordate que ahora hay un peronismo racional e institucional, ¿no? Pero ese peronismo racional con el cual negocia el gobierno actual, porque no tiene mayorías, habría que hacer el cálculo, pero el 70-80% de esa gente estuvo en el gobierno anterior. Claro. O sea, los peronistas tienen una capacidad de traición fenomenal, ¿no? O sea, agarran la garrocha y te saltan para el otro barco. Pero pues hay un solo día que festejan exacto. La lealtad, claro. Pero la gran mayoría de peronistas racionales han sido parte del problema. Sí. Además, acá de nuevo, lo hemos planteado en múltiples ocasiones, el punto es sacar el componente impositivo de las tarifas. Ahora, de eso no hablan demasiado, ¿no? Porque implica menos recaudación para financiar a la clase política. Ahí tenés dos opciones. Es cierto que si vos eliminás el componente impositivo, vas a tener una caída en la recaudación. ¿Sí? Pero vos lo que podrías hacer es decir, bueno, sigo recaudando lo mismo por esa vía, y lo que esté por encima como consecuencia del incremento tarifario, yo no te lo cobro. ¿Se entiende el punto? Claro. O sea, el IVA bajaría, voy a decir un número, el IVA en vez de ser del 21% sería del 15%. ¿Sí? Para mantener con una tarifa más alta, con un 15%, seguir recaudando lo mismo. Claro. ¿Sí? Sería una opción. Si vos eliminás el componente impositivo, es cierto que tenés una caída en la recaudación, y lo más sano sería, si el gobierno estuviera decidido a hacerlo y la oposición a acompañar, que esa caída en la recaudación se acompañe de una caída en el gasto, porque si no se te aumenta el déficit fiscal y seguimos con el problema que estábamos hablando antes. Sí, ese es el tema. Pablo, gracias, seguiremos con el tema. Bueno, gracias por la invitación de nuevo, Daniel. Un gusto. Gracias. Pausa y venimos, no se vayan. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. Cuando lo llamas, siempre te responden. Son los que te contienen cuando la suerte no está de tu lado. Saben lo que necesitas, incluso antes de que lo digas. Y pase lo que pase, siempre están cerca. En Sancor Seguros podés confiar. Sancor Seguros, un amigo para toda la vida.
Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede. Medife me cuida.